¿Qué tal? Una vez más en Nacional TV Perú para el programa Secretos del Perú. Soy Andrea Medina Stein, licenciada en Administración y Marketing, y el día de hoy quiero compartirles un tema muy importante que nos acontece a profesionales, ejecutivos, emprendedores y en realidad al público en general, incluyendo estudiantes y niños, que es el tema de la procrastinación. Cómo poder administrar nuestro tiempo y poder administrar nuestro éxito combatiendo la procrastinación, que es un mal de estos tiempos, la verdad. Para ello tengo un invitado especial, él es Ángel Núñez, es psicólogo clínico de nacionalidad española, él es magíster, además es periodista y también escritor. Vamos a darle la bienvenida a Ángel Núñez. Ángel, bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Taina. Oye, Andrea. ¿Cómo estás, Ángel? Queremos compartir el día de hoy un tema muy importante que en estos tiempos acontece no solamente a grandes, a profesionales, a empresarios, sino al público en general, Sí. a jóvenes, a estudiantes, a universitarios y hasta inclusive a los niños, que es el tema de la procrastinación. ¿Cómo combatir ese mal de hoy día? ¿Cómo administrar nuestro tiempo? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, para poder llegar a ser exitosos, tenemos que poder administrar nuestro tiempo, tener el control sobre nuestra vida, sobre nuestras actividades, sobre nuestras tareas, para poder llegar a un objetivo. Es así como queremos primero compartir con el público qué es la procrastinación, y tú más que nadie es un especialista en psicología, que nos hables un poco acerca de ello. ¿Qué es la procrastinación? Bueno, en realidad la procrastinación es un nuevo término auspiciado por la psicología que respondería a una especie de modalidad de lo que es la distimia depresiva. La depresión tiene varios tipos. Está la depresión mayor, que es aquella relacionada con el suicidio. Luego tenemos la depresión de grado medio, que es la que puede sufrir cualquier persona. Pero la más leve de todas es la distimia. La distimia se caracteriza sobre todo por inapetencia, no tener nada de hacer las cosas, indiferencia entre las situaciones, sin que se den síntomas de especial gravedad. Entonces, en cualquiera de los tres casos se produce este problema que ocurre a muchas personas adultas y a muchas personas menores de edad por razones obvias de falta de motivación. Coméntame, esta falta de motivación que se tiene, normalmente uno tiene, por ejemplo, hagámoslo en el plano más sencillo, que es levantarse, tender tu cama, bañarte, hacer el desayuno, alistarte para salir al trabajo, ¿no? Entonces a veces uno dice, ya voy a tender la cama, pero se empieza a hacer otras actividades. Un elemento, por ejemplo, distractivo es el teléfono móvil, ¿no? Entonces Sí. uno creo que con ese tema de la procrastinación cambia su tarea principal, que en este caso es alistarte, bañarte, tender tu cama, y empieza uno a divagar, digamos, o a evitar hacer esas tareas. ¿Cómo es que uno puede identificar, por ejemplo, que está iniciando un proceso de esa procrastinación que se llama, pero digamos que puede estar relacionado con un miedo, está relacionado con una depresión, o con qué más podría estar relacionado para que nosotros como profesionales o como personas en general podamos identificarlo? Bueno, hay dos aspectos importantes que tú has señalado. El primer aspecto vendría a ser el sentido de la vida, es decir, ¿por qué estamos aquí? ¿Y qué sentido tiene lo que hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? Y sobre todo, ¿por qué lo hacemos? ¿Y cuál es la meta de todo lo que supone nuestro esfuerzo en el día a día? Luego está el tema de las situaciones y de los problemas diarios que la cotidianidad nos impone. Entonces, en ese aspecto podemos o bien afrontar nuestros problemas, aunque sea poco a poco, paso a paso, sin exigirnos demasiado, porque a veces las dificultades que tenemos son tan grandes y tan complejas que no podemos resolverlas en un día ni en poco tiempo. O bien podemos desesperarnos porque no conseguimos nuestros propios objetivos. Ahí ya entramos en un tema altamente complejo, en el sentido de que hay que evaluar cuál es un objetivo, para qué sirve un objetivo, y después entrar a valorar nuestras metas
y dentro de las metas estudiar lo que son nuestras expectativas, porque claro, las expectativas no son algo que nosotros podamos controlar completamente. Las expectativas están a socaire del cosmos, a socaire del universo, a socaire de situaciones externas que nosotros no podemos dominar. Y entonces, ¿qué ocurre en el momento que tenemos un plan, tenemos un objetivo? Ese objetivo se nos puede dar, pero quizás no se nos dé, o quizás se cumpla de otra manera, ¿no? Cuando tenemos esa mente cerrada, según la cual lograr un objetivo implica que tenemos que llegar a esa meta concreta y no llegamos a esa meta exacta porque estamos obsesionados, es fácil entrar en esa procrastinación, dado que recibimos el mensaje de que nuestros éxitos no se están dando. Ese es otro problema también de este tema tan grande, tan importante, que es la lucha contra la procrastinación, porque muchas veces en las circunstancias actuales, luego de haber pasado una pandemia que psicológicamente nos ha afectado inclusive, ¿cómo podemos nosotros, digamos, sentirnos y cómo podemos combatir ese miedo, esa evasión a poder alcanzar, en primer lugar, nuestras tareas inclusive cotidianas, porque acá tenemos que valorar y tenemos una escala. Tenemos las tareas cotidianas, tenemos además los trabajos que nos permiten subsistir. En el caso de los jóvenes, por ejemplo, sus responsabilidades con sus estudios. En el caso de los profesionales, los adultos, las responsabilidades laborales, las responsabilidades de los negocios, entre otras. Y así sucesivamente nuestras metas que queremos alcanzar, nuestros sueños, ¿no? Tenemos una serie de puntos y cómo poder hacer aquello, cómo poder llegar a alcanzarlo sin que evitemos este tipo de circunstancias desde el punto de vista psicológico, ¿no? En los cuales nos quedamos y decimos, ya mira, yo quiero, por ejemplo, yo quiero emprender este proyecto y lo tengo en mi mente, hablo bastante, le doy la vuelta, pero nunca hago nada. Entonces, y en vez de eso me dedico, por ejemplo, a hacer otras cosas, como por ejemplo hablar, a ver los famosos TikToks, porque lamentablemente ahora tenemos muchos distractores que también como se dice, nos ayudan de forma negativa, nos confunden y son esos pequeños cosas que hacen que uno empiece a cada día a procrastinar más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que implementar herramientas. Tú, desde el punto de vista psicológico, ¿qué herramientas podríamos utilizar para poder organizar tal vez nuestro tiempo? Porque acá no solamente hablamos desde el punto de vista de la administración del tiempo, porque procrastinar no solamente es administrar tiempo, como tú bien lo has dicho. También energía. Es la energía. Y emociones también. Emociones, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, con una ligera depresión, como la dices tú, uno procrastina bastante porque trata de evitar o evadir la realidad o evadir lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque tal vez lo vemos muy difícil, porque tal vez lo vemos complicado, pensamos que no vamos a alcanzar. ¿Qué nos podrías decir desde el punto de vista clínico, psicológico? ¿Cómo podemos motivarnos, automotivarnos tal vez para poder hacer esto? Bueno, a tu pregunta puedo decir, lo primero que tenemos que diferenciar son dos conceptos que son distintos. Uno es el problema y otro es la situación. Vivimos en una sociedad donde lamentablemente se impone el concepto de culpabilidad. De culpabilidad inspirado por la educación, el modelo educativo que hemos recibido, y luego está la culpabilidad que nos impone el mismo sistema si no logramos ciertas metas. Entonces, eso nos hace creer que problema y situación son la misma cosa, pero no son la misma cosa. ¿Y en qué se diferencia? Un problema es algo donde tú tienes responsabilidad sobre la acción. Es decir, tú tienes algo que ver en la acción, entonces has de asumir que tú has hecho tal cosa y ver que analizar el error que has cometido y no tomártelo como algo fatal, sino como algo que tú has hecho, y analizar exactamente cómo no volver a cometer la misma equivocación en el futuro. Pero luego tenemos la situación. Una situación es aquello que es externo a nosotros y que está fuera de nuestro control. Por ejemplo, muchas personas que tienen negocio actualmente están observando cómo el volumen de sus ventas pues se les está viniendo abajo,
o cómo, por ejemplo, pretenden llegar a cierto nivel de ingresos, pero no llegan o llegan a la mitad. Entonces, eso es necesario tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en la medida que tú percibes que algo ocurre no por tu responsabilidad, sino por algo externo que no forma parte de tu dominio racional, te relajas y te liberas de esa culpa. Y muchas veces es ese sentido de la culpabilidad el que nos impide seguir adelante. Eso puede decir que uno de los pasos por los cuales debemos iniciar, digamos, para salir de una vida con procrastinación es identificar, digamos, si es que hay un problema que nos acoge alrededor nuestro, ¿se podría decir? Efectivamente, si hay un problema provocado por agentes externos que nos cambia la situación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no partimos de esa idea, al menor fallo nos vamos a deprimir y vamos a entrar en un proceso de indefensión aprendida. Y eso es peligroso. Y cuando, por ejemplo, identificamos que este problema no es externo, sino tal vez emocional de uno mismo. Ahí ya se complica el asunto, porque ahí necesitamos ayuda psicológica, necesitamos aprender a procesar nuestras emociones de la forma correcta, que no es controlándolas, sino trabajándolas y procesándolas y digeriéndolas, porque las emociones se tienen que digerir, por un lado, y por otro lado también hay que aceptar esas emociones. Es importante que nos amemos, porque el amor que tenemos por nosotros mismos nos alivia de ese sentido de culpabilidad por no lograr nuestras metas. Si nos confundimos o nos equivocamos o tenemos una mala racha, eso no significa absolutamente nada. Significa que si nos sentimos nosotros bien con nosotros mismos, vamos a poder levantarnos y poder emprender, si no la misma cosa, podemos emprender algo diferente y podemos seguir con nuestra vibración positiva. Sin embargo, si nos ocurre algo negativo y entramos en ese sentido de culpabilidad, en ese sentido de soy un desastre, o tengo tal problema, no lo voy a resolver, entonces ya estamos prolongando esa situación negativa por una parte, y por otra parte, al bajar nuestra vibración energética, no estamos dando confianza a las personas para que nos compren un producto, por ejemplo. Ángel, cuéntanos, y como paso 1 tenemos la identificación, como paso 2 tendríamos entonces combatir o digamos luchar contra ese problema que hemos analizado, que puede ser emocional o puede ser desde el punto de vista externo. ¿Cuál sería el siguiente, digamos, paso para empezar a salir de esta vida de procrastinación, de esta vida en la cual decimos vamos a hacer esto, nunca lo hacemos, en la cual, como se dice, soñamos, mira, me gustaría hacer esto, quiero llegar a estas metas, quiero alcanzar este proyecto, quiero mejorar en el trabajo, quiero mejorar mi performance profesional, pero al final nunca llegamos a hacer nada de esto, siempre estamos en el quiero, nos distraemos con distintos factores externos a nosotros. ¿Cuál sería ese paso siguiente luego de identificar el problema? Son varios pasos. Primero tenemos que ser conscientes de que tenemos un problema. Ya empezando por ahí ya es complicado, porque muchas personas no se dan cuenta de ese pequeño detalle, que no es un pequeño detalle. Una vez que somos conscientes de que tenemos un problema, tenemos que saber y estudiar ese problema. Y para el estudio del problema hay que relajarse, hay que tranquilizarse, hay que eliminar el sentido de la culpa y hacer un análisis de la situación, o problema. Porque muchas veces es un híbrido entre situación y problema. Casi siempre un 50% problema, un 50% situación. Una vez que tenemos ya claro exactamente, hemos estudiado la situación o problema desde todos los puntos de vista, desde todas las ópticas, tenemos claro ese concepto, entonces diseccionamos el problema, vemos el volumen del problema y nos preguntamos qué podemos hacer. Muchas veces cuando nos preguntamos qué podemos hacer, la respuesta es muy frustrante, porque tendemos a pensar que el esfuerzo que tenemos que hacer es titánico, es exagerado y no lo vamos a lograr. Sin embargo, eso no es cierto, sí se puede conseguir, porque esto es como el niño que camina y da su primer paso y luego su segundo paso, su tercer paso. Quizás la primera acción no tenga mucho éxito, no sea para decir wow, qué maravilla hemos conseguido, ¿no?
pero también lo importante es darnos cuenta de que realmente una vez que empezamos a programarnos el esfuerzo, que eso se mide en base a nuestro desgaste emocional, es importante tener ese detalle en cuenta, vamos a ir logrando poco a poco pequeñas metas. Cuando conseguimos muchas pequeñas metas y sumamos muchas de ellas, logramos una gran meta. Ah, mira, qué interesante, porque mira, si lo cogemos al problema, planteamos la solución, como dices tú, y vamos, primero nos tranquilizamos, porque muchas veces la obsesión también juega en contra cuando uno no llega a alcanzar tus objetivos, sus metas, sus tareas. Exactamente. Lo que te ponga inclusive el trabajo, en los estudios, etcétera, ¿no? Uno se frustra, como dices bien tú. Entonces vamos a ir abordando poco a poco, paso a paso, esta problemática. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista administrativo, lo que se puede decir, administra tu tiempo, un checklist y vas diciendo, ok, esto tengo que hacer a tal hora, esto tengo que hacer a tal hora, pero no es así de fácil, porque esto de la procrastinación no es solo un tema de administrar su tiempo, sino también tiene un tema de involucramiento psicológico, como uno dice, y emocional. Me parece bastante interesante lo que estás mencionando, porque a decir verdad, todos somos potencialmente exitosos. Todos somos potencialmente exitosos. Y hay algo muy importante, Andrea, que se nos queda en el tintero. Tenemos que reconocer primero cuáles son nuestras capacidades, por una parte. Una vez que conocemos cuáles son nuestras capacidades, tenemos que saber hasta qué punto podemos desarrollar esas capacidades. Porque no podemos decir que por el hecho de que yo sé hacer algo, eso lo voy a hacer siempre, eso es falso. A veces mi alcance va a ser mayor o mi alcance va a ser menor, o voy a controlar, entre comillas, la situación de una forma mejor o peor según el tiempo, el punto temporal en el que me encuentre. Y por eso es muy importante conocer cuáles son nuestros límites, es decir, saber hasta dónde podemos llegar, porque en la medida en que nosotros nos planteamos una meta que se encuentra en nuestro límite, esa meta es fácil de conseguir. Pero si nos planteamos un objetivo fuera de nuestra capacidad, y es obvio que no vamos a llegar a ninguna parte, entonces ahí nos vamos a deprimir y ahí vamos a empezar a decepcionarnos. Claro, eso es frustrante creo que para todos, porque uno se plantea un límite, un proyecto o tal vez una meta, ¿no? En la cual uno no tiene un alcance el cual esté dentro de nuestras capacidades y no llega a alcanzarla, evidentemente que en el inicio, a la mitad, se va a deprimir, se va a frustrar y va a decir no puedo, va a dejarlo y va a empezar, ahí es donde también vuelve a ingresar en el tema de la procrastinación, porque empieza a desviarse del objetivo que tenía. Entonces yo creo que más o menos tomando lo que tú nos estás enseñando, uno de los pasos también es conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras capacidades, nuestras habilidades y según ello plantear. Y nuestras limitaciones, porque no podemos olvidar que a pesar de ser seres humanos con muchas habilidades, maravillosos dones, también tenemos muchas limitaciones. Y hay cosas que no podemos hacer, porque en un determinado momento a lo mejor no son totalmente imposibles llegar a eso que yo quiero conseguir, ¿no? Entonces, eso hay que reconocerlo. Y si tienes que pararte en un momento dado y descansar para tomar fuerza, te paras para tomar fuerza. Pero también es importante analizar los medios que tenemos para resolver o para llegar a esa meta, porque existen distintos tipos de metas, o de medios, mejor dicho. Están los medios económicos y están los medios humanos. Claro. El gran problema, ¿cuál es? El gran problema es que muchas veces damos un valor excesivo a los medios económicos. Así es. Y los medios económicos son verdaderamente importantes, pero no son los más importantes. Ni son los únicos ni son los únicos. Tenemos medios humanos, es decir, medios de trabajo en equipo con otras personas que nos pueden ayudar a lograr esa meta. Porque muchas veces no podemos trabajar solos, sino que necesitamos colaborar con otras personas. Claro, porque evidentemente somos seres sociables. Y al ser seres sociables tenemos que interactuar, y aparte también ahí viene la interacción multidisciplinaria entre distintas habilidades, profesiones, que se va armando, como se dice, un pequeño engranaje, y es donde ahí podemos plantear las metas. Lo que me ha gustado que has mencionado es conocer tus limitaciones. A veces yo creo que las personas evadimos
el hecho de conocer nuestras limitantes, más que todo cuando tienes, digamos, 100% optimista, dices 100% positivo, dices sí, yo lo voy a lograr, yo quiero alcanzarlo. Eso es una idea de marketing que nos ha metido en el Así es. inconsciente. Nosotros estamos llenos de arquetipos inconscientes que nos joden la vida completamente, y eso es uno de ellos, ¿no? El capitalismo nos vende las metas como algo maravilloso, como que sí, como que todos vamos a vivir como los reyes y vamos a tener mucho dinero, y quizás no es así, a lo mejor no es así, vamos a tener, pero a lo mejor no vamos a tener tanto como nosotros creemos, o sí, dependiendo de si trabajamos duro, quizás sí, pero no siempre se da esto, ¿no? Entonces, cuando caemos en el dolor, caemos en la frustración, solemos caer simplemente en un problema, y es que por disonancia cognitiva tratamos de evitar el dolor y la frustración y nos vamos a cualquier signo que nos haga sentir optimistas o cualquier cosita que nos haga sentir placer. Entonces nos aferramos a ese placer y en ese momento nos creemos totalmente exitosos. Ahí hay otro problema, porque ahí entra el ego. El ego es el que me dice a mí: yo soy único y soy especial y yo logro todo porque yo soy maravilloso. Eso no es cierto. O sea, hay que tener muy claro aquí que todos nos necesitamos unos a otros. Así es. Por encima de que seamos individuos, seamos personas distintas unas de otras, somos interdependientes, es decir, las piezas se tienen que relacionar unas con otras para que la maquinaria funcione. Nosotros somos como una gran máquina de muchísimas piezas y de 50.000 engranajes. Entonces, si una pieza funciona, tiene que funcionar la otra pieza. Ahora bien, si pretendemos que todo funcione porque funciona solamente una pieza y el resto de las piezas no funciona o funciona a la inversa, así estamos mal. Y aquí es donde entramos en un círculo vicioso en el cual no llegamos a alcanzar, como se dice, las metas, los objetivos, nos deprimimos y ahí estamos, digamos, ya en un camino de pérdida de tiempo, pérdida, digamos, de interés, de falta de motivación, entre otros factores que luego me supongo que nos envuelven. Sí. Y eso es lo que no nos permite llegar a nuestros objetivos. Por lo tanto, perdemos la capacidad de administrar nuestro tiempo y perdemos el interés, la motivación, y perdemos también nuestro objetivo, que es llegar a tener éxito, ¿no? En las distintas formas de ver la vida. Máxime cuando eso se agrava, por ejemplo, en una empresa y se produce el famoso síndrome del burnout, según el cual ya las personas no rinden en el trabajo, que eso es algo muy común. Eso nos gustaría tocar en una siguiente entrevista, también ver ese tipo de síntomas para poder hacer que las personas puedan rendir el máximo de sus capacidades y asimismo estar 100% motivados. Efectivamente. Excelente, Ángel. Hemos podido ver el día de hoy una vista, como se dice, una pincelada, porque este tema es bastante complejo y aborda no solamente un punto de vista psicológico, aborda un punto de vista motivacional, aborda un punto de vista administrativo, por el cual te brinda distintas herramientas para que uno pueda administrar su tiempo, administrar su éxito y poder salir y dejar de vivir en procrastinación. Poder llegar y alcanzar tus metas, tus objetivos, tus sueños y dejar esas distractores como son el celular, el TikTok, el Instagram, tantas cosas también que hay en la actualidad que nos distraen, los chismes a veces. Los chismes, más que vecinos. Más que nos distrae, es que son mecanismos de huida. Estamos huyendo de nuestros verdaderos problemas. Y de nuestros verdaderos objetivos. Efectivamente. Así es. Ángel, me gustaría que puedas compartirnos una red social o dónde te pueden contactar si alguna persona necesita una terapia, una orientación. Sí, me pueden escribir a un correo que es psicólogosxlaverdad@gmail.com. Vuelvo a repetir, psicólogosxlaverdad@gmail.com. O bien se pueden poner en contacto por WhatsApp al 916-517-465, 916-517-465. Así que ya saben, a todas las personas que nos siguen en las distintas plataformas de Nacional TV Perú, para que puedan también tener en contacto de Ángel Núñez. Él es psicólogo clínico que puede ayudarte también en tu lucha frente a la falta de motivación, frente a la procrastinación, a organizar tu tiempo, entre otras limitantes que se pueda tener para poder llegar
alcanzar tus objetivos, administrar tu tiempo y alcanzar tu éxito. Así que estaremos en una próxima entrevista, Ángel, Sí, tocando para otro hablar de tema otros temas. importante, ¿no? Nos gustaría también tocar un tema sobre la depresión, que es algo que también post pandemia se ha dado evidencia en varias personas, que es un síntoma bastante importante, y la salud mental en realidad de nuestro país es de suma importancia inclusive para nuestras autoridades, y es algo que deberían tomarse en cuenta, porque ello depende mucho el éxito y las relaciones y el crecimiento inclusive hasta de una nación. Evidentemente. Bueno, eso es todo por hoy. Soy Andrea Medina Stein para el programa Secretos del Perú por Nacional TV Perú. Estaremos en una segunda entrevista, una segunda oportunidad tocando otros temas. Así que también pueden encontrarme en mis redes sociales como Andrea Medina-Perú en Instagram, Andrea Medina Perú en TikTok y en YouTube. Así que nos esperamos en una siguiente entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea.